Hola diseñadores y diseñadoras, soy Paul y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso intermedio de Siemens NX, en el que podrás aprender a manejar esta herramienta. Hoy vamos a diseñar esta biela que estás viendo. Lo vamos a hacer paso a paso. A modo de introducción, comentar que la biela se divide en tres partes. Esto sería la cabeza, el cuerpo y esta parte sería el pie. La biela es la encargada de conectar el cigüeñal con el pistón. Este elemento, que en apariencia es simple, cumple una función primordial en el engranaje de un motor de combustión. La biela es algo así como el cuerpo de un pedal de la bicicleta que va fijado al eje de los platos por un lado e incorpora el pedal por el otro. Aquí iría colocado el pistón y aquí iría colocado el cigüeñal. Comentar que este elemento es importante, ya que si este elemento estuviera defectuoso, puede provocar la rotura del pistón, de las válvulas, perjudicar gravemente al cilindro y al cigüeñal, que va aquí, y muchas veces todo el bloque del motor. O sea, es un elemento del motor que es muy importante. Una vez comentado esta pequeña introducción, vamos a empezar a diseñar esta biela. Para dibujar esta biela lo vamos a hacer en un paso. Vamos a dibujar un croquis, haremos diferentes operaciones y luego lo vamos a extruir. Vamos a empezar dibujando este centro, después tiraremos una línea vertical hacia arriba de 100, ¿vale? Desde aquí hasta aquí hay 100. 30 más 55 más 15, 100. Después dibujaremos una circunferencia de radio 6, después de radio 10. Continuaremos dibujando aquí una circunferencia de radio 11 y terminaremos dibujando otra circunferencia de radio 20. Vamos a hacer solo esto. ¡Vamos a ello! Empezamos por aquí, pincho en croquis y selecciono este plano. Plano XY. Un clip y acepto. Pincho en círculo y dibujo el primer círculo. Recuerda, de radio 11, diámetro 22. Y Enter. Le doy a escape. Cierro esto, centro un poco la cota y continúo. Pincho en círculo, pincho en el centro y dibujo otro círculo. Recuerda, era de radio 20, diámetro 40. Le doy a escape, porque no quiero dibujar este. Cierro esto, pincho en línea, pincho ahí y dibujo una línea vertical. Ya le marco la dirección de longitud 100. Le pongo 100 y el ángulo lo dejo como está. Enter y Enter. Cierro esto. Y pincho en círculo. Y pincho aquí y dibujo un círculo de radio. Recuerda, era de radio 6, de diámetro 12. Pongo 12. Enter. Le doy a escape. Pincho en círculo. Centro ahí. Y el otro diámetro era de radio 10, diámetro 20. Pongo 20. Enter. Y cierro esto. Y me quedo así. Voy a continuar marcando este centro y este otro. Estará a una distancia de aquí a aquí de 15 y desde aquí hasta aquí de 30. Y luego dibujaré una circunferencia de radio 2,5 de diámetro 5 y otra de radio 5 de diámetro 10. Estamos aquí, me acerco un poco. Esta cota la pincho y la centro un poco. Esta también. Y esta, a ver. Bueno, estas están bien. Ahora pincho en línea, pincho ahí en el centro y tiro una horizontal. Pincho ahí y bajo una vertical le pongo 15. Enter y Enter. Pincho ahí y dibujo otra horizontal hasta cortar a esta vertical. Y aquí lo mismo. Pincho en línea, pincho ahí y tiro una horizontal. Subo con una vertical. Pongo 30, el ángulo que queda igual.
y dibujo otra horizontal. Ahora pincho aquí en recorte rápido. Recorto esto y este trozo. Cierro esto y esta línea la voy a eliminar. Botón derecho y eliminar. Y esto igual. Botón derecho y eliminar. Botón derecho y eliminar. Botón derecho y eliminar. Y aquí pincho un círculo, pincho ahí, voy a la marca y recuerda, el radio era 5, diámetro 10. 10. Y aquí pincho el círculo, pincho ahí y recuerda, radio 2,5, diámetro 5. 5, enter. Cierro esto. Esta línea también la puedo eliminar. Botón derecho y eliminar. Y esta lo mismo. Botón derecho y eliminar. Y me quedo ya así. Ahora voy a hacer esta línea y esta otra. Van a ser tangentes a esta circunferencia y a esta otra que acabo de dibujar. Voy a tirar dos líneas que van a ser tangentes. Estamos aquí, me acerco un poco, pincho en línea y ¿ves ese punto de color azul oscuro? Le doy un clip cuando esté y ahora subo hacia arriba. Mira, ahora me lo ha cogido en el otro lado. Bueno, no pasa nada. Me acerco a esta circunferencia y ves este símbolo que sale. Que es tangente, ¿vale? Esa línea. Cuando pase esto, un clip. Y repito lo mismo aquí, en este lado. Pincho en línea, un clip y subo hacia arriba. Y ahí cuando me marque, otro clip. Ese es el símbolo de la tangente. Le doy a escape y me quedo así. Me acerco un poco y este trozo ya lo voy a eliminar. Para ello pego aquí, pincho recorte rápido, borro este trozo, este otro, vengo aquí, este y este. Cierro esto. Ya me quedo así. Vamos a dibujar ahora esta línea que estoy señalando con el cursor, esta y esta otra. Serán paralelas a esta de aquí, esta a esta y esta a esta de aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo lo vamos a dibujar. Me acerco un poco y pincho el círculo. Pincho en el centro ahí, ¿ves? Y dibujo un círculo que va a ser tangente, bueno, una circunferencia, a esta otra. Para ello, ¿ves el símbolo ese de tangente que sale? Cuando salga esto, un clip. Y repito lo mismo aquí. Pincho en el centro y ahí, tangente. Un clip y cierro esto. Voy a dibujar ahora este radio de 10, 1, 2, 3 y 4. Voy a dibujar los 4 radios de 10. Para ello me acerco un poco, pincho aquí en filete y toco esta circunferencia y esta línea que acabo de alargar. Sale esto, radio, lo pongo ahí, 9,6, no, le digo 10. Pongo 10 y enter. Y aquí lo mismo, toco ahí y 10. Y repito lo mismo aquí. Pincho ahí y ahí. ¿Ves? Pongo 10. Y aquí igual, toco aquí y aquí. Y 10. Cierro esto. Y ahora lo voy a recortar. Vengo aquí. Recorte rápido. Quito este trozo. Este trozo. Bueno, este trozo. Este también. A ver si me dejo alguno. Vengo por aquí abajo. Este trozo, este trozo y este otro. Cierro esto. Y ya me quedo así. Voy a centrar un poco la pieza. Comentar que me he dejado aquí, ahora que me doy cuenta, este trozo
Para ello vengo aquí, pincho un recorte rápido, lo quito y lo quito. Me he dejado. Y ahora le echo un vistazo. A ver. Bueno, está todo ya bien. El siguiente paso será extruir. Voy a extruir esta parte y esta parte. Esto es un corte. Está representado aquí, ¿vale? Sección A, A. Y luego voy a extruir esta parte a 20 y esta otra a 20. Vengo aquí y pincho finalizar croquis. Aquí. Y ahora me he dado cuenta que esta línea central también la tengo que eliminar. Cuando pase esto, aquí en croquis, doble clic, me acerco un poco y es esta línea, ¿vale? Botón derecho y eliminar. Y ahora sí, finalizar. Pincho aquí para ponerla en isométrico y voy a extruir esta parte y esta otra. Vengo aquí en extruir, pincho, selecciono esta circunferencia, esta otra. ¿Y ves este trozo? También. Y aquí lo mismo. Este trozo, este y este. Y aquí distancia, bueno, aquí lo voy a modificar. Iniciar a una distancia de 0. Y finalizar a una distancia de 20. ¿Y ves? Voy a aceptar. Ya la tendría extruida. Voy a hacer ahora esta parte. Esta parte que pone de aquí hasta aquí 12. Y desde aquí hasta aquí 4. Se ve mejor aquí. Voy a hacer esta parte, pero la voy a extruir en la parte central de la pieza. ¿Cómo se ve aquí? Para ello vengo aquí y pincho en extruir. Se despega este menú y vamos a poner aquí curvas conectadas. Si tú tienes seleccionado curva única o curvas con tangentes o cualquiera de estas, hay que poner curvas conectadas. Y seleccionar esto de aquí, ¿vale? No este que le he dado, sino este. Parar en intersección. ¿Por qué? Porque ahora mira, vengo aquí, me acerco, selecciono esta curva, esta línea, y me para aquí, ¿ves? No me sigue por toda la circunferencia. Si no, seguiría por toda la circunferencia. Mira, como tengo esto, curvas conectadas, y parar en intersección, no me selecciona todo el círculo. Me para aquí y aquí, porque aquí hay una intersección. Sigo por aquí, selecciono esta parte, ¿ves? Y continúo con esta otra, ¿ves? Y ya me dibuja la parte que yo quiero. Curvas conectadas y parar en intersección. Ahora, una vez hecho esto, vamos a rellenar esto. Aquí le ponemos que empiece a una distancia de 4 y aquí que finalice en 16. Una vez rellenado esto con 4 y 16, acepto. ¿Y ves? Ya me ha dibujado esto en el centro. Doble clic. Esto quiere decir que empieza en 4. 4 desde aquí hasta este punto azul es 4. Y la distancia desde aquí hasta aquí es 16, ¿vale? Era un poco la explicación. Ahora centro, pinchando aquí. Ahora vamos a dibujar esta forma que se ve aquí. Para ello vamos a dejar desde aquí hasta aquí una distancia de 6 y vamos a penetrar desde donde tenemos de aquí hasta aquí 3. Y dejaremos esta forma, ¿vale? Con la operación de extruir vamos a comer material hacia adentro y vamos a dejar esta forma que se ve. Vengo aquí, pincho en extruir, giro un poco la pieza, la posiciono así. Primer paso, selecciono esta curva, queda por defecto, selecciona toda entera. La distancia 4,
empieza en 4 y termina en 7. Distancia 4 y aquí también 7. Y aquí le pongo sustraer. Y aquí me pide seleccionar el cuerpo, selecciono este cuerpo. Acepto. Y ves, me ha comido esta forma de material hacia adentro, dejándome lo que ves aquí. Voy a repetir lo mismo, pero en esta cara, ¿vale? Para que me coma el material que tiene esta forma, pero aquí, en esta cara. Va a comer esta forma en esta cara. Para ello vengo aquí, extruir, y repito lo mismo. Curva, selecciono esto, y aquí le cambio ya los parámetros, la distancia. Le digo, empieza en 12 y termina en 16. Y aquí me dice sustraer. Aquí selecciono el cuerpo, le digo el mismo. Y ves, este es el material que me va a comer. Acepto. ¿Y ves? Ya partiendo de esta forma, me ha comido aquí y aquí. Pincho aquí para centrar. Voy a dibujar ahora este rayo de 2. Este de aquí que se ve. Para ello voy a unir esta parte con esta con esta y luego dibujaré este rayo de 2. Aquí, aquí abajo y aquí que no se ve y aquí también. Para ello vengo aquí, unir, selecciono este cuerpo, este otro, acepto. Repito, unir este cuerpo con este otro y acepto. Y ahora vengo aquí a redondeo, selecciono esta arista, pincho y giro esta otra y me quedaría esta otra, las 4. Aquí le pongo 2. Acepto y centro pinchando aquí. Comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a continuar dibujando. Esta parte de aquí, 1 y 2, irán alojados los tornillos de la piedra. Aquí se ve mejor, 1 y 2. Partiremos. Dibujaremos un plano en la mitad. Dibujaremos una circunferencia de radio 2,5 y otra de radio 3,5 en el centro del eje simétrico de la pieza respecto a este eje que estoy señalando yo con el cursor. De aquí a aquí 15,5 y esta altura tendrá una altura de 10. Como hemos extruido 20, en el centro 10. Y de aquí a aquí 15,5. Vamos a marcar este centro y este centro. Y después dibujaremos estas dos circunferencias de radio 2,5 y la otra de radio 3,5. Y tendrá una anchura, una longitud de 34 como se ve aquí. Para ello vengo aquí, pincho en croquis y selecciono este plano, ¿vale? El plano XZ. En clip y acepto. Una vez aquí, pincho en punto. Y por ejemplo, pincho aquí y aquí. Ahora lo voy a acotar. Para ello cierro esto y esta cota, ¿ves que me sale aquí? Que la altura es de 10. Pongo 10 y enter. Y aquí, bueno, cierro esto. Para ello, doble clic encima de la cota. Y aquí le pongo 15,5 y enter. Y cierro. Y aquí igual, esta cota, doble clic, 15,5, cierro. Y a ver, esta que la vea, doble clic y le pongo 10. Enter y cierro. Vengo aquí, pincho en círculo y dibujo un círculo. Recuerda dibujar 2 círculos. El primero de ellos de radio 3,5, diámetro 7. Le pongo 7 y enter. Como ya me dibuja otro automático, aprovecho pintando aquí en el centro, ¿vale? Y le doy a escape y cierro esto. Dibujo el segundo, pincho en círculo, me acerco,
pincho en el centro y este era de radio 2,5, diámetro 5. Le pongo 5 y Enter. Y este de aquí me acerco al otro extremo, pincho en el centro y le doy un clip. Y ahora le doy a escape. Cierro esto y me quedo así. Una vez aquí, ¿ves? Tengo dibujado el croquis 10 y no se ve. Es que está oculto. Para ello, botón derecho, en el croquis 10 y extruir. Y aquí le pongo el valor de 17 y aquí iniciar valor simétrico. Para que me haga hacia un lado y hacia otro. Y aquí le pongo ninguno conforme sale. Y le doy a aceptar. Ahora me faltaría, mira, aquí se ve material y aquí. Voy a quitar esa parte de material. Para ello, vengo aquí, pincho en croquis y selecciono esta cara. Y acepto. Dibujo un círculo, pinchando aquí, en el centro, diámetro 5. Escape y cierro esto. Y finalizo. Este croquis puedo hacerlo. Botón derecho y extruir o, ahora sí porque se ve, viniendo aquí. Le doy a extruir. En esta dirección no. Para ello, ya sabes, pinchas y pones la otra dirección y aquí le pones sustraer. Seleccionas el cuerpo y le das a aceptar. ¿Y ves? Ahí se ve. Ya me ha quitado el material. Y hago lo mismo aquí. Vengo, hago pincho en croquis, selecciono esta cara, acepto, pincho en círculo, en el centro le pongo 5, le doy a escape, cierro, finalizo el croquis, botón derecho, extruir, esta cara, en esta dirección no, en la otra, bueno, no me lo he cogido, repito, botón derecho, extruir, en esta dirección no, en la otra, y aquí selecciono el cuerpo, selecciono este cuerpo y aceptar. ¿Y ves? Ya me ha quitado este material y este. Una vez así, pincho aquí para centrar. Y ahora voy a hacer el radio de 1 alrededor de la pieza. Por aquí, nota, radio de 1 alrededor de la pieza. Toda la pieza con radio 1. Las aristas, ¿vale? Voy a hacerlo. Vengo aquí, pincho el redondeo de arista, selecciono esta arista, esta otra, esta, esta de aquí, esta, esta otra. Bueno, aquí ya me marca que no puede. Voy a ponerle de 1, ¿vale? Y acepto. Voy a continuar aquí, pincho aquí. Como es 1 ya me lo coge. Y acepto. Voy a ver si me he dejado alguna. Ahora voy a desactivar los planos para que haya un dibujo más limpio. Ya sabes, vengo aquí, botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Botón derecho. Este está oculto. Este, ocultar. Y me quedaría este, ocultar. Y este, ocultar. Y ahora queda un dibujo de la pieza un poco más limpio. Comentar que en el último vídeo de este curso intermedio de Siemens NX dejaré abajo un link que te llevará a mi blog y podrás descargarte un PDF con todas las piezas que vamos a ir dibujando en este curso. Y nos quedaría cambiar el color de la pieza. Para ello vengo aquí, a vista, recuerda, pincho aquí, sombreado realista y como hemos unido esta parte con esta y esta, con seleccionar una ya nos cambiaría el color de la pieza. Y estas partes hay que seleccionar una. Selecciono esta,
vengo aquí y recuerda, aquí ya puedes poner con lo que más te guste o el que quieras. Yo voy a poner este que es aluminio cepillado. Un clip y ves, ya me lo cambia. Tiene un color más realista. Pincho aquí para centrar. Por mi parte esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.